Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. La verdad que hoy es un día que marca un hito en la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos de salud y en particular de salud mental. Digo que marca un hito porque las políticas públicas vinculadas a salud mental en la provincia de Buenos Aires son una realidad. Se han puesto en marcha y no se van a detener. Días atrás estábamos con Julieta, con nuestra subsecretaria de Salud Mental, cerrando uno más de los pabellones en donde hace décadas, en algunos casos, viven seres humanos, argentinas, argentinos, que eran los olvidados de la tierra, ¿no? Eran los que habían quedado en un lugar en el mundo sin historia, sin futuro, habían quedado sujetos a una manera de ver y de concebir las cosas que basaban el tratamiento, entre comillas, en la química básicamente. Era gente que había quedado con sus lazos rotos, olvidados, y cerrar esa puerta, esos portones, marcaron una sensación muy fuerte, ¿no? De algo que queda atrás en la provincia de Buenos Aires, que existía, que existe todavía y que estamos en un proceso de transformaciones porque cuando esta gestión termine no va a haber más manicomios ni neuropsiquiátricos en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que uno recorriendo esos pabellones, recorriendo los neuropsiquiátricos, descubriendo la magnitud de ese problema que a veces conceptualizamos, teorizamos, pero viviendo la magnitud humana en esos lugares, ¿no? Es una experiencia muy enriquecedora porque nos hace ver de lo que somos capaces a veces, incluso queriendo hacer las cosas bien, los seres humanos, cuando nos acostumbramos a hacer las cosas de alguna manera. Y esa manera va generando un círculo vicioso en el cual terminamos haciéndole daño a los que y a las que supuestamente queremos proteger. Y no quiero hablar de mala intención tampoco, porque hablábamos con Julieta, ¿no? Por lo menos esos neuropsiquiátricos, esas grandes colonias, cuando uno va son lugares muy lindos, son lugares hermosos. Es decir, había una intencionalidad de brindar determinado tipo de protección y en condiciones dignas. Pero por algunos motivos se fueron instalando esas prácticas y esas visiones y esos conceptos que al principio empiezan incluso siendo debates de tipo académico, científico, pero después también empiezan a esconder determinadas prácticas que al final del día tienen algún interés económico también que las sustenta. Y es ahí donde se pone y se vuelve un poco más viscoso poder modificar las cosas, porque ya no estamos hablando solamente de cambiar algunos conceptos, sino que esos conceptos detrás tienen determinado tipo de conveniencias económicas. Y es ahí donde empieza algún tipo de tensión, y es ahí donde muchas veces cuando se quiso abordar la problemática exclusivamente desde un lado, desde una sola visión, se nos trababa en esa máquina de impedir que muchas buenas intenciones después terminaban prácticamente en que no se modificaba más que alguna cuestión cosmética. Y la verdad que no es, como lo ha dicho tantas veces Axel, no vino este gobierno a convivir con el statu quo. Este gobierno vino a cambiar el statu quo, a modificar para mejor la vida de las personas, aunque eso devenga en que haya que enfrentar algunos de esos intereses viscosos. Porque nada es gratis, nada es gratis. Así que
en nuestro país, que tiene esas cosas tan maravillosas como poder generar un movimiento de salud mental, que interpretó que en lugares donde debíamos preservar el derecho lo estábamos transgrediendo, surge esta ley, que es una ley basada en los derechos, en restituir lo que se había quitado. Pero como sabemos, las normas son normas, nos dan una posibilidad, nos abren una expectativa, una posibilidad de trabajar, nos dan un marco, nos dan un contexto, pero ¿cuántas veces las normas están, pero no se puede acceder a su cumplimiento? Y por eso se puso en marcha ese movimiento tan importante de salud mental en nuestro país, por allá, por la década ganada, en donde salió esta ley, se puso en marcha un gran debate, pero en el medio nos agarró una pandemia que no fue la del COVID, que todo eso lo volvió para atrás. Fueron 4 años de volver para atrás, de romper lo que se estaba gestando y de atrasar los objetivos, porque la ley nos decía que al 2020 ya teníamos que tener cumplidos los objetivos que hemos retomado ahora. Entonces se volvieron a perder 4 años en poner en marcha esta ley. Y bueno, ahora hemos vuelto y hemos decidido que lo vamos a hacer y que lo estamos haciendo. Y debo decirte, Axel, que recién conversábamos, nosotros tenemos todas las semanas distintos tipos de Zoom, videoconferencias, con todo este movimiento de salud, que obviamente tiene una parte importantísima de salud mental. Es imposible separar una cosa de la otra, ¿no? Y participan en los Zoom 1.000, 1.500 personas y participan vía YouTube y todo. Y la verdad, debo decirte que sienten una gran admiración por lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Una gran admiración, por no decirle una sana envidia, como nos dicen algunos. Y realmente es reconocido así. Debo decirlo con todas las letras, la provincia de Buenos Aires está haciendo esto con una velocidad de transformación que realmente le impacta a todo el mundo. Y eso es la decisión política de hacerlo. Y de hacerlo en la completa integralidad de la problemática. Por eso acá hay 10 ministerios, o 9 ministerios, y también el Ministerio de Educación, nuestra Dirección General de Cultura y Educación. Hay 10 ministerios, porque la problemática es así, es intersectorial, es interministerial, es interdisciplinaria. Y está la decisión política de hacerlo, de generar esta comisión que ya empieza a trabajar, ya empezamos a trabajar, y que hoy tiene al gobernador sentado acá, pero no para sacarse una foto de algo que estamos haciendo. Es un gobernador que está absolutamente compenetrado con esto. Bueno, como está generalmente compenetrado de todas las cosas que hacemos. Y que no es lo mismo tener un gobernador que apoya todo esto porque sabe de qué se trata y qué es lo que hay que hacer. Créanme que hay mucha sana envidia en otras provincias porque es difícil encontrar una conjunción y un equipo y un gabinete, que acá están todos sentados trabajando una misma problemática. La verdad que con todos los conflictos que genera transformar la realidad y los problemas que uno tiene que afrontar, da mucha tranquilidad y mucha confianza poder trabajar así. En un equipo que empuja, un grupo que empuja, sí, equipo fue muy usado, un grupo que empuja fuertemente. Y además de todo lo que esto implica para la comunidad y ese debate que hay que dar todos los tiempos y todos los días también con la comunidad sobre estos modelos de cambio para mejor en la calidad de vida de los argentinos y argentinas, también ha sido un antes y un después para todo ese movimiento de salud mental
que esperó este momento y que veníamos con muchas frustraciones. Había muchas frustraciones, muchas veces querer arrancar y que no sucediera, o que sucediera parcializadamente, con respuestas que después se acotan en el tiempo y en sus posibilidades de cambios. Y también eso quiero rescatarlo, porque cuando nosotros conversamos con esos trabajadores y esas trabajadoras de salud mental de nuestros neuropsiquiátricos, de nuestro ministerio, el entusiasmo que le ponen a partir de poder hacer aquellos que toda la vida quisieron hacer. Entonces, es como un reconocimiento a que el esfuerzo que se puso se puede llevar adelante, que las transformaciones se pueden llevar adelante y que se están haciendo. Porque no es solamente este tema de la desmanicomialización, es también todo el resto de las políticas. Por primera vez tenemos en nuestra provincia políticas específicas hacia los niños y los adolescentes. Por primera vez tenemos políticas para tratar y abordar todas las violencias, las de género, las intrafamiliares, las institucionales, con una visión así, donde está justicia, donde está el Ministerio de las Mujeres, de Género, Desarrollo Social, todos los ministerios, seguridad, todos los ministerios que tienen que estar para dar una respuesta integral a esta problemática. Así que, Axel, decirte que esto es histórico, que la provincia de Buenos Aires esté dando esta respuesta tan contundente y efectiva a la problemática de la salud mental en la Argentina es un hecho inédito. Es un hecho inédito. Quiero que lo valoremos en ese sentido, porque así lo valoran el conjunto de todos los que vienen trabajando hace años y décadas en este tema. Y decirte, Julieta, que realmente nosotros recibimos todas esos mensajes de admiración por lo que se está haciendo acá. Yo los recibo, yo soy un engranaje más, pero vos y todo tu grupo de trabajo ahí dentro de la Secretaría y todo el resto que acompaña, todo el gabinete provincial, es realmente un motivo de felicitación para ustedes también, ¿no? Por hacerlo con la dedicación y con la alegría que lo hacen. Yo recorro y veo los hospitales, los neuropsiquiátricos, los directores, cómo me explican, te muestran. Es muy lindo ver que en salud pública la gente esté motivada haciendo las cosas que quiere hacer. Así que decir que vamos a seguir por ese camino, que las puertas esas que cerramos de los pabellones hoy son puertas que se abren para tener en esos lugares que fueron de olvido, esos lugares que fueron de angustia, de penas, de tristeza, hoy se transformen en lugares donde todo el conjunto de nuestra sociedad, incluidos por supuesto aquellos que tienen padecimiento de salud mental, puedan encontrar en esos lugares que fueron de olvido y tristeza, alegría y más vida. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es una alegría poder tener el encuentro de hoy, es lo que un militante de la salud pública y de la salud mental quisiera, poder estar con sus compañeros ministros y con nuestro gobernador, poniendo en el centro también de la política pública las temáticas de salud mental que siempre estuvieron muy relegadas en las agendas estatales, a pesar de que son una fuente de preocupación y muchas veces de angustia de las comunidades, de los barrios en los que cotidianamente uno se encuentra con distintas situaciones que este gobierno ha decidido poder abordar desde el centro de la política estatal. Y esta comisión interministerial, como decía Daniel, tiene además de interesante no solamente que cumple con un requisito legal que está en esta Ley Nacional de Salud Mental que recién mencionábamos y que les hemos dejado a ustedes en las sillas, sino que además es producto de un trabajo que ya iniciamos hace 1 año y medio y me parece que esto es reflejo también del modo en que Axel gobierna y construye sus ministerios y que hace que no nos dediquemos a actos protocolares, formales,
vacíos de profundidad y de construcción, sino que lleguemos más bien a estas instancias formales como producto de un trabajo desencadenado que esta comisión también refleja. Así que en cada uno de ustedes veo un pedazo de esta historia que en la provincia comenzamos a construir y que lleva muchas horas de construcciones, debates, en algunos casos programas, líneas de acción que estamos llevando adelante y que esta comisión me parece va a dar la institucionalidad necesaria para poder fortalecer y relanzar con más fuerza hacia adelante. Queríamos aprovechar, ya que estamos con ustedes reunidos, para repasar un poco la manera en la que en general la salud mental fue vista en términos sociales, y podríamos decir que hay una asociación, ¿no?, en el imaginario, en las representaciones de nuestra sociedad y de muchas otras sociedades, de la salud mental a la enfermedad, ¿no? Cuando decimos salud mental lo asociamos inmediatamente a la idea de la enfermedad, y a la vez la enfermedad, otra asociación que produce es a lo que podríamos decir la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Se dice los enfermos mentales, los enfermos psiquiátricos, incluso en algunos de estos hospitales que mencionaba Daniel se habla de colonia de alienados, ¿no? Es decir, cuando hablamos de salud mental se van produciendo desplazamientos más o menos claros, pero que tienden a asociar esa problemática a la clave de la enfermedad y de la enfermedad psiquiátrica. Esa no es la manera con la que nosotros queremos trabajar las políticas de salud mental en esta provincia, y esa manera, que tiene una explicación en las maneras en las que la ciencia ha trabajado los sufrimientos y los padecimientos subjetivos, que tiene una historia también con que las culturas han tratado lo diferente o el sufrimiento en una ilusión que a veces se puede producir de que desplazando hacia el otro la diferencia o el padecimiento quedamos a resguardo de la normalidad y la felicidad abstracta, ¿no? Entonces, toda esta manera de asociar la salud mental a la enfermedad, que tiene sus raíces en cómo las ciencias se construyeron y el rol de las disciplinas en el control social incluso, y que tiene una raigambre cultural, que por eso es tan importante que esté el Ministerio de Comunicación formando parte de la interministerial, porque requiere también las políticas en salud mental un trabajo sobre los estigmas, sobre los prejuicios, sobre las exclusiones que se asocian a esta manera de entender la salud mental. Y esta provincia y este ministerio piensan la salud mental de otra manera, que tiene que ver con lo que está formulado en esta ley nacional, que tiene un artículo específico donde define qué entiende por salud mental, y la manera en la que lo define es que la salud mental se entiende como un proceso determinado, no solo por componentes psicológicos o biológicos, sino también determinado por componentes sociales, económicos, culturales, históricos. Y nosotros estamos muy convencidos de que lo que atañe a la salud mental tiene una fuerte determinación de este otro conjunto de componentes que en la historia fueron relegados, no vistos o subregistrados, y quisieron entonces que el abordaje de los temas de salud mental, bajo esta idea de la enfermedad y de la enfermedad psiquiátrica, también construyera una institucionalidad ligada a los manicomios, las clínicas de internación, las comunidades terapéuticas donde se internan personas con problemas de consumo, y creara un subsistema dentro del sistema de salud, incluso muy desligado de la salud pública y de la salud en general, donde el tratamiento de estos padecimientos se hacían bajo la idea del aislamiento y de la segregación social, incluso, como dice Daniel, más allá de las intenciones originarias por las que esa institucionalidad se fue creando. Eso que se conoce como el modelo tutelar, asilar, que incluso de tutelar tampoco tiene tanto, ¿no?, como el mismo problema que tenemos con el organismo de protección de derechos, ¿no?, que estamos en sociedades que tienden a poner el centro en los derechos y la garantía de derechos, en la salud, en las políticas de infancia, pero ese viejo paradigma ni siquiera todavía guarda el aspecto tutelar, y más bien han producido una institucionalidad que dejó en desamparo y en abandono tanto a las personas con padecimiento mental como también a los niños, ¿no? Entonces, toda esa institucionalidad que se fue creando en torno a la idea de la salud mental como enfermedad y la asistencia de la salud mental en torno a estas instituciones, también
es un aspecto de lo que la política en salud mental de nuestra provincia, bajo otro concepto de salud y salud mental, viene también a proponer desarmar para construir otras alternativas de abordaje y de asistencia acordes a la concepción que tenemos de la salud mental. Es importante decir que hay muchísimos de los temas con los que nosotros trabajamos en salud mental que tienen causas profundamente sociales y culturales. Los problemas de las violencias de género tienen un impacto en la salud mental muy determinante. Las problemáticas que hacen a la desigualdad social tienen un impacto en la salud mental muy importante, en un montón de síntomas que si no tuviéramos una caracterización y una definición de la salud mental, como decíamos, vamos a abordar definitivamente mal. Nosotros no podemos trabajar sobre el padecimiento de una mujer producto de violencia de género, una depresión, una situación de consumo, si a la vez no trabajamos las causas que originan ese padecimiento y ese sufrimiento. No podemos trabajar con un hombre o una mujer que está en una situación de desempleo o dificultad de acceso al alimento y que eso produce en su vida un conjunto de sufrimientos si a la vez no trabajamos en las causas estructurales que permitan revertir esas causas de fondo. Lo mismo con los niños, producto también de situaciones de violencia que tanto trabajamos con el organismo de protección de derechos desde hace un tiempo. Entonces, nuestra manera de mirar la salud mental y de entender el abordaje y el tratamiento de la salud mental, creemos que tiene que ser eminentemente intersectorial e interministerial para que el abordaje sea integral y podamos reconocer a las personas en la integralidad de situaciones que determinan su vida, como plantea esta definición de la ley. Es por eso que estamos construyendo otra institucionalidad para abordar estos problemas de salud mental, que tienen por ahí como elemento más visible o más conocido lo que Daniel mencionaba como la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos de nuestra provincia, esta palabra difícil de desmanicomialización, que podemos reemplazarla por otra que nos salga más ligera y nos la podamos apropiar más fácil, y que hemos comenzado por eso, no solo porque es una exigencia legal, sino además porque entendemos que es un acto de justicia social y una deuda moral y política que tenemos no solo con las personas que están abandonadas crónicamente en esas instituciones, sino que queremos que esas instituciones se transformen para que nadie más necesite y siga ingresando a instituciones de esas características y nosotros como provincia podamos ofrecer no solo una transformación de esas instituciones, que van a ser el primer tema que vamos a trabajar en la interministerial. El jueves de esta semana la agenda de trabajo va a estar destinada a la transformación de las instituciones neuropsiquiátricas, porque les adelanto algo que ya lo venimos conversando, pero que vale la pena decirlo hoy. El tipo de proyecto institucional con el que vamos a transformar nuestros hospitales neuropsiquiátricos es un tipo de proyecto que involucra casi todos los ministerios de nuestra provincia, porque además de la reforma sanitaria que ocurre en los neuropsiquiátricos, también todos los proyectos involucran aspectos que hacen a la cultura, aspectos que hacen a la educación, aspectos que hacen a la justicia y a la identidad, aspectos que hacen a la memoria, aspectos que hacen a la vivienda. Estamos trabajando profundamente para construir planes de accesibilidad a la vivienda de las personas que están hoy internados, aspectos que hacen a lo socioproductivo, es decir, los planes de reforma de los neuropsiquiátricos no atañen solamente a las personas y al aspecto sanitario, sino que se proponen como faros de una reforma en salud mental que pueda servir de manera interministerial para ofrecer a las comunidades, como aquel proyecto originario soñó, lo mejor, pero en este momento para todas y todas, y no solo para los usuarios de los servicios de salud mental. Pero además de esa reforma hay otro conjunto de procesos que estamos trabajando, porque entendemos que la posibilidad de que un nuevo modelo esté en vigencia no es solamente transformando los neuropsiquiátricos, sino construyendo decididamente una alternativa para la atención de la salud mental y los cuidados en salud mental en las comunidades, y eso no solo se hace transformando los manicomios, sino construyendo otro conjunto de dispositivos con base en las comunidades, donde vamos a pedirles muy especialmente que podamos integrar las políticas que cada ministerio desarrolla para que en esos lugares el eje rector sea políticas de salud mental con inclusión y con derechos, como queremos construir la salud mental para nuestra provincia. Así que bueno,
seguramente sigan procesos de trabajo muy interesantes como venimos teniendo, y nos parece que esta construcción de la política en salud mental, como decía Daniel, retoma lo mejor de una tradición argentina que nació y está asignada por una salud mental abierta a las preocupaciones de su pueblo y capaz de poder situar la dignidad y los derechos como eje rector de cualquier política de asistencia, tradición que se había abandonado hace muchos años y como en todos los temas que esta provincia se propone también es decidir transformar los problemas estructurales, recuperando lo mejor de la historia y construyendo un futuro mejor para nuestro pueblo. Así que muchas gracias, Axel, por tanta compañía. Muchas gracias, señora subsecretaria. Hola, hola. Buenos días a todos y a todas de nuevo. Un día muy importante, efectivamente un día muy importante por varios motivos, algunos que voy a retomar del marco y el completo informe que dieron Daniel y Julieta, pero un día importante primero porque estamos haciendo algo que no solo nos gusta, sino que es una obligación y corresponde, que es cumplir la ley. Algo que no venía ocurriendo y que además se ha vuelto, parece, opcional para algunos. Así que es importante para nosotros estar hoy poniendo en marcha una comisión provincial interministerial de salud mental y consumos problemáticos que viene indicada por una ley nacional aprobada en el año 2013 y que sin embargo estaba hace tiempo sin ser respetada. Como todo el mundo sabe, un punto que ya marcamos y que es importante destacar porque hace a una de las tareas, no la fundamental, obviamente no la única, pero sí una de las más complicadas y que sin embargo es una de las primeras que abordó nuestro Ministerio de Salud y nuestra Subsecretaría de Salud Mental en la provincia, que es el proceso de convertirnos en una provincia libre de manicomios. Una forma más sencilla de decir el trabalenguas de la desmanicomialización, que le salió bárbaro a ustedes dos, así que quería evitarlo, pero ven, traté de hacerlo y no pude. No, pero muy importante recalcarlo porque eso, el hecho de llevar adelante ese imperativo que nos dio la ley, era una de las cuestiones más complicadas en general, porque no se venía haciendo, porque se vencía el plazo de 2020, está vencido, y doblemente relevante porque se abordó y se está ejecutando en medio de la emergencia sanitaria que configura la pandemia, la más grande de la que se tenga memoria. Así que doble mérito hacerlo y hacerlo en pandemia. Es una tarea sobre la que se viene avanzando y que evidentemente es, si me permiten decirlo, la punta de un iceberg, porque también ha desencadenado una serie de fuerzas reaccionarias, ¿no? Reaccionarias que lo cuestionan o les molesta, no se entiende bien todavía por qué ni para qué, pero bueno, como tantas cosas, cuando uno aborda y lleva adelante un proceso de transformación, sacude estructuras y evidentemente atenta contra ciertos intereses establecidos que se convierten en resistencia a esa transformación. Así que yo celebro que haya una resistencia a una transformación tan necesaria e importante, porque estamos dispuestos, de nuevo, por enésima vez, a dar los debates francos y abiertos acerca de por qué la importancia y la necesidad de hacerlo. Es decir, que es lógico que cuando uno viene a cambiar cosas que hace mucho no se cambiaban, también aparezcan quienes resistían esos cambios a defender lo que existía antes, que es evidentemente no solo deleznable, sino ilegal. Así que dispuestos a llevar adelante esta importante medida que, como decía, difícil, dificultosa, porque viene a desarticular situaciones muy arraigadas y que se habían vuelto crónicas, ¿no? De desamparo, de abandono crónico de personas que estaban viviendo en condiciones, ya lo han marcado también instituciones de derechos humanos, absolutamente inhumanas. Así que bueno, se está llevando adelante ese trabajo que nos tiene tan orgullosos
y ahora también se cumple la ley con la constitución de la Comisión Interministerial, que está marcada también por la Ley Nacional. De la Ley Nacional de Salud Mental ya mencionó algo Julieta, de su artículo 3, de la definición de salud mental como un proceso, y un proceso multidimensional, no solamente como las visiones más arcaicas, perimidas y no por eso menos vigentes, de la salud mental. Tratan el tema como si se tratara de una enfermedad y casi diría de origen absolutamente individual y biológico, con lo cual su tratamiento termina siendo simplemente o unilateralmente medicamentoso o, peor que eso, un tema de ocultamiento de aquellos que padecen cualquier tipo de desorden subjetivo, no sé si desorden es la palabra, pero alguna dificultad subjetiva que los lleva a tener padecimientos, y entonces en lugar de eso se lo trata con medicamentos o, peor como en estos casos, con un encierro, una reclusión y un ocultamiento que es funcional a que los demás nos creamos, por decirlo así, sanos y exentos de cualquier tipo de padecimiento mental. Esta cuestión tiene una larga tradición que es lo que venimos a poner en crisis, a poner en crisis. Y no con una sola medida, sino con varias que ha mencionado Julieta, que mencionó Daniel, pero que implican siempre introducir las cuestiones de padecimientos subjetivos vinculados a sufrimiento, a los sufrimientos que estamos discutiendo sin estigmas, y convertir las políticas de salud mental en políticas más generales de cuidado e insertas dentro de actividades no estrictamente vinculadas ni a la salud ni a la salud mental, sino que el abordaje implica a casi todos, me permito decir, los aspectos que tienen que ver con los diferentes ministerios de nuestro gobierno. Por eso la importancia de esta comisión, para que este abordaje no solo sea un discurso o una orientación, sino una realidad que implica muchísimas áreas del Estado provincial. Ya son varias las comisiones interministeriales, no siempre dictadas por ley, que hemos puesto en marcha, porque comprendemos que los abordajes de varias problemáticas no pueden ser tomados simplemente desde una visión, desde una oficina, desde una dependencia, desde un ministerio, sino que involucran, como es el caso en el Ministerio de las Mujeres, que prácticamente todas las problemáticas son horizontales al gobierno, y peor que eso, y me animo a decir que la cuestión de salud mental también, algo que hay que hacer también al interior del gobierno, no solo del gobierno para afuera. La pandemia ha permitido visualizar o visibilizar muchísimo los padecimientos vinculados a la salud mental, muchísimo. Se han vuelto un tema de agenda pública en medio de la pandemia, así que la pandemia, hay pocas cosas que uno pueda decir que trajo buenas, ¿no? Muy pocas, pero sí ha contribuido a visibilizar algunas temáticas y algunas dimensiones que se encontraban ocultas, olvidadas y relegadas. Así que este es el caso también, y el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio, de la Subsecretaría en el marco de la pandemia, con la atención temprana, permanente, con el acompañamiento, con el cuidado, también de la dimensión de la salud mental, es importantísimo, y ha contribuido también a cohesionar las políticas de Estado que estaban dispersas y a darles un protagonismo que se merecen. A mí, dentro de esta ley, que es una ley importantísima, como todas las leyes que vienen a recuperar derechos y a darles una respuesta desde el Estado, tuvieron y sufrieron 4 años de olvido y retroceso. Esto es muy importante porque esta ley cesó en su aplicación, se suspendió en su aplicación a nivel nacional. Decía Julieta también
porque primero la ley marcaba que a nivel nacional debía crearse también una comisión interministerial bajo la cabeza de la jefatura de gabinete de ministros a nivel nacional. También había que hacerlo en las provincias, es lo que estamos haciendo, pero no solo durante el gobierno anterior, durante la etapa neoliberal, se disolvió esa comisión, sino que el lugar habitual, que era el Ministerio de Salud, se convirtió en secretaría. Así que hubo una doble degradación, una doble suspensión de la aplicación de esta ley y además un doble desprecio a la salud y a la salud mental, convirtiéndolo de ministerio en secretaría y obviamente disolviendo la comisión interministerial. Nosotros tenemos nuestro Ministerio de Salud, por supuesto, y ahora tenemos también nuestra comisión provincial interministerial dedicada específicamente a la salud mental y a los consumos problemáticos. A mí, de esta ley, hablaste del artículo 3º, que tiene que ver con la definición, pero siempre me llamó la atención el artículo 7º, que tiene que ver con reconocer a las personas con padecimiento mental algunos derechos. Cuando hablamos de los derechos, de la perspectiva de los derechos, ¿no? De trabajar desde la perspectiva de los derechos, también contribuye a que se comprenda mejor esta discusión acerca de terminar con los manicomios, ¿no? Dice, es un poco extenso, pero voy a leer hasta por lo menos algunos de ellos, que dice que el Estado le reconoce a las personas con padecimiento mental el derecho de recibir atención sanitaria, social, integral y humanizada, le reconoce a las personas, ¿no?, que tienen estos padecimientos el derecho a conocer y preservar su identidad, su grupo de pertenencia, su genealogía y su historia, el derecho a percibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos, derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, derecho a ser acompañados antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos, derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso, derecho a ser asistido por su abogado, familiar o allegado que éste designe, derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de las mismas sean supervisadas periódicamente por un órgano de revisión que establece la ley, derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado, derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten, derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades, derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto, con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin consentimiento fehaciente, derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable, derecho a no ser sometido a trabajos forzados y derecho a recibir una justa compensación por sus tareas en caso de participar de actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios. Interesante siempre hacer los abordajes de las políticas desde las perspectivas de los derechos, ¿no? Porque obviamente cuando uno enumera estos derechos, obviamente sería difícil encontrar, supongo, me permito creer y confiar en la humanidad, difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo con esta batería de derechos que asisten a las personas con padecimientos vinculados a la salud mental y que las asisten por una ley, o sea que son ley. Ahora, me animo a decir que en muchas de estas instituciones, más allá de los esfuerzos que hacía su personal y más allá de lo que hacían individualmente los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia, muchos de estos derechos, por no decir la mayoría,
se veían sistemáticamente vulnerados. Así que me parece que desde esta perspectiva, que es mucho más amplia, es que tenemos que elaborar y articular nuestras políticas. Obviamente, para que esto ocurra, no se puede hacer ni desde una subsecretaría sola, ni desde un ministerio solo, así que era menester poner en marcha esta comisión interministerial para que se puedan realizar estas políticas, y obviamente lo que se ha hecho desde el área de salud mental, como decía recién, no se remite exclusivamente a la cuestión de los manicomios, sino también a muchísimas políticas que tienen que ver con esta perspectiva. Obviamente, primero está comprender qué es lo que hay que hacer, luego diseñar las políticas, después también comunicarlas y por sobre todo llevarlas a cabo, que muchas veces requiere inversión pública. Hemos puesto también los presupuestos necesarios destinados a que estas políticas se puedan llevar adelante, pero además lo que Daniel decía, la decisión, la voluntad política y sobre todo la comprensión y la capacidad de gestión. Así que quiero agradecer a todo lo dijo bien Dani, grupo de trabajo que configura el gabinete provincial y obviamente nuestro Ministerio de Salud y nuestra subsecretaría por el inmenso esfuerzo y el inmenso trabajo que han hecho sus trabajadores y trabajadoras por, en condiciones tan complejas, llevar adelante y ya tener importantísimos logros vinculados a esta tarea. A nosotros, como bien dijo Julieta, nos gusta primero ponernos a trabajar, empezar a tener resultados y que recién después vengan los anuncios. Obviamente hacer anuncios buenos, interesantes, positivos, es algo que a todos nos gusta hacer, pero venimos de una época donde había más anuncios que políticas y que logros, así que hemos decidido trabajar a la inversa. Primero, buscar, y con la complejidad que tenga, aunque sea inmensa, buscar resultados y luego, cuando ya los tenemos, poder comunicárselos a nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.